haciendo grabada? Sí. ¿Se está grabando, por favor? ¿Me confirman? Para regenerar el músculo y usted se levanta con una nueva actitud a encarar todos los días. En el cuerpo y la mente, entonces. Por supuesto. Tú has dicho que a partir de los Por 40 favor, de años colocar precisamente comenzamos con, ya con ese tipo. en silencio, por favor. Señor Jefferson, está limpiando, por favor, colgamos el audio en silencio. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, ¿no? Dentro de las culturas precolombinas, una de las más desarrolladas, una de las más importantes de América del Sur, podemos destacar que fue la cultura de los incas, ¿no? Como ustedes saben, la cultura de los incas prácticamente fue una cultura sumamente extensa, sumamente grande, y además de ello, pues prácticamente contaban con una población, ¿sí? Sumamente extensa, ¿no? Superando inclusive los 7 millones de habitantes, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los incas, ¿sí? Tuvieron grandes avances tanto en la agricultura, tanto en las formas administrativas y sobre todo también logrando extender su territorio, ¿sí? Mayormente en América del Sur, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, listen. Todavía no, muy bien. Ahora, denme un segundito, por favor. Excelente. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la cultura de los incas, prácticamente detallamos, ¿no? Detallamos que fue una cultura que tuvo, pues, grandes personajes y sobre todo, pues, grandes representantes, ¿no? Uno de esos representantes, pues, podemos detallar que prácticamente y el último monarca fue pues Atahualpa, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente Atahualpa tuvo un contacto con los españoles y pues prácticamente con eso selló el destino de la cultura de los incas en general, ¿no? Entonces prácticamente nosotros podemos detallar, ¿sí? Que los incas como tal, sí, tuvieron un territorio sumamente grande conocido como el Tahuantinsuyo, ¿sí? Y además de ello, pues, contaban con sus formas administrativas, tenía pues un estado sumamente grande y sobre todo pues todos dentro del territorio prácticamente trabajaban para todos en general, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura la señorita Tania Vélez, por favor. Dicen buenos días, pero no veo nada más que los dibujos de civilización inca. Excelente, muy bien. Bueno, antes de avanzar en la siguiente diapositiva, me regalan un segundito, por favor. Bien, la imagen que tenemos aquí justamente del lado izquierdo representa uno de los sitios arqueológicos más importantes de esa cultura. ¿Cómo se llama? ¿Me hacen un acuerdo? ¿Cómo se llama? Machu Picchu. Ese es el Machu Picchu. El Machu Picchu, muy bien. Ahora, algunos historiadores mencionan de que si esta fotografía se inclina, sí, del lado izquierdo, es decir, colocarla de la parte recta, sí, se puede observar lo que es un rostro en la parte de acá. Será verdad, será mentira, pero prácticamente establecen de que estas ruinas fueron las más importantes dentro de su cultura, ¿no? Aquí logramos observar lo que es la imagen de Zapa Inca, el líder que prácticamente era de esta civilización, ¿no? Bueno, acompañado de su ejército, acompañado de la población, y además de ello, él era tratado pues como un dios en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos también una imagen en cómo a él se lo representaba, ¿no? Muy bien, la siguiente diapositiva. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar que los incas, al igual que los mayas, al igual que los aztecas, mantenían pues una religión politeísta también, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran los incas? Ahora sí ayúdeme, por favor, señorita Tania.
Sí, estamos ahí, señorita Tania Vélez. Perdón, licenciado, no había apagado el micrófono. Dice, los Por incas fue favor. una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XVIII, En el siglo XIII. XIII, hasta la llegada de Francisco, Francisco Pizarro. Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la religión. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿sí?, que prácticamente desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, los incas tuvieron pues un gran desarrollo, ¿no? En donde pues finalmente se terminó con la llegada de Francisco Pizarro y obviamente en este caso pues capturó a Atahualpa, pidió lo que es grandes cuartos de oro por su liberación. Atahualpa, en este caso, cumplió el trato, pero sin embargo Pizarro no lo hizo y lo ejecutó, ¿no? También hay que destacar que la capital o el territorio más importante que tenían los incas era el Cusco. ¿El Cusco en qué país queda? Perú. En Perú. En Perú, muy bien. Y sobre todo, pues podemos destacar que mantenían pues su propio idioma, el quechua. Además de ello, miren, superaba o estaba cercano a tener pues 10 millones de habitantes. O sea, era una cultura sumamente extensa, sumamente grande por el tema de la extensión territorial y además de ello pues contaban con una población sumamente grande, ¿no? Los cuales de igual manera pues tenían que trabajar dentro de esta cultura, ¿no? Aquí también podemos determinar que lograron tener lo que son avances en política, en la organización social, en su idioma, en la religión, en el arte, en la arquitectura y también pues en la economía. Por ende, pues cuando llegaron los españoles acá, especialmente Pizarro, quedaron pues sumamente maravillados con el avance que habían tenido pues estas culturas, ¿no? Ahora, como ustedes saben, dentro de la Biblia claramente no se menciona pues ni a los indígenas ni a los afrodescendientes y en ese caso los españoles que eran sumamente devotos a su religión eventualmente pues al no encontrarlos consideraban que eran animales, ¿no? Por ende pues con la llegada de Francisco Pizarro aquí directamente tuvieron el apoyo de los cañaris que era otra cultura muy fuerte que tenía en nuestro territorio. Sin embargo, ellos guardaban un resentimiento muy fuerte hacia los incas y pensaron que con la llegada de los españoles ellos directamente obtendrían su libertad, ¿no? Cosa que esa situación no se dio de esa manera y también pues quedaron a merced de los españoles, ¿no? Miren, entonces, por ejemplo, acá podemos detallar lo que son imágenes, ¿sí? En donde podemos observar cómo era tratado pues el Zapá Inca. Miren, aquí obviamente pues cargado por sus esclavos y además de ello podemos observar lo que es su ejército, ¿sí? Entonces miren, a él lo consideraban directamente como un dios en general, ¿sí? Algunos historiadores mencionan, ¿no?, que a Atahualpa lo conocían como el Hijo del Sol porque prácticamente él era el más alto de toditos. O sea, era el más alto de toda la población, sumamente robusto y por ende pues tenían esa consideración con él, ¿no? Otros dicen en este caso que Atahualpa prácticamente mantenía pues una estatura muy pequeña, sin embargo pues mantenían lo que es un respeto y consideraban que era un dios en general, ¿no? Prácticamente la llegada de los españoles estuvo determinada por el enfrentamiento que tuvieron con su hermano. Huáscar, que estaba directamente buscando tener el control del imperio. Sin embargo, de este lado de acá prácticamente podemos determinar que Atahualpa no vio con buenos ojos y empezaron pues un conflicto entre hermanos por ascender al trono, ¿no? Aquí también pues se da lo que es este enfrentamiento, Atahualpa captura en este caso a Huáscar, a toda su familia, lo asesina
Y en medio de esa inestabilidad política aparecieron pues los españoles, ¿no? Ahora, la ubicación. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita María Josefina Simbaña? ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Sí, aquí estoy. Por favor. Bien. Ubicación. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco, en el actual Perú. Se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total mayor a 4.000 kilómetros cuadrados. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, capital del Imperio Inca, Kenco, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaya, Tambo. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues podemos determinar en estas imágenes la ubicación, en este caso, de la cultura de los incas, ¿no? Aquí podemos mantener que la ciudad más importante era el Cusco, que se encuentra en el actual Perú. También podemos hablar que se ubicaron territorios al sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte norte de Argentina y Chile en general. Miren, tenía una extensión de más de 4.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y las ciudades más importantes eran Machu Picchu, Sacsayhuamán, Kenco, ¿sí? También detallamos Ollantaytambo. Miren, justamente desde la partecita de aquí, ¿sí? Se extendía todo el Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, miren, era una cultura sumamente grande para poder abarcar los 10 millones de habitantes que ellos tenían. Excelente. ¿Qué océano se encuentra justamente del lado izquierdo del imperio? ¿Cómo se llama este océano? El Océano Pacífico. Océano Pacífico. Océano Muy Pacífico. bien. Excelente. Ahora vamos a determinar algunas características propias de los incas, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alison Dayana Ortiz, por favor? Ya, licenciado. Características. Entre las principales características de la cultura inca podemos destacar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana impuesta por la fuerza, de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, dentro de las cosmovisiones religiosas, detallaban lo que son las representaciones de algunos dioses, ¿no? Especialmente los representaban por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, al dios Sol, ¿con qué nombre lo conocían los incas? Como el Inti. Como el Inti. Ah, muy bien. Inti. Inti, muy bien. Luna. Yuya. Casi, casi, muy bien. ¿Qué nombre tendrá? Muy bien. Se le conocen como Quilla, ¿sí? Excelente. Entonces, Inti prácticamente era el sol y Mama Quilla, que se le conoce, pues, era la luna en general, ¿no? Y así, pues, diferentes dioses que ellos, pues, mantenían y rendían lo que es un culto, ¿no? Eran esclavistas, utilizaban la mano de obra humana impuesta por la fuerza de quienes eran prisioneros de guerra al servicio del Estado.
Ahora, aquí directamente cabe recalcar que los incas obviamente conquistaban los territorios con su ejército sumamente grande. Una vez que lo conquistaban, prácticamente las personas de esos territorios pasaban a ser prisioneros o esclavos del imperio, ¿no? Además de ello, en algunas ocasiones se llegaban en acuerdos en donde se comprometían pues en matrimonio, ¿no? Y eso eventualmente evitaba pues que el ejército de los incas atacara a esos territorios, ¿no? Pero en fin, la mayoría de ellos prácticamente fueron personajes o fueron esclavizados directamente por los incas, ¿no? Una de esas grandes culturas también fueron los cañaris en general. Ahora, su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería, ¿no? La ganadería, pues, en animales sumamente representativos de América del Sur. Por ejemplo, ¿con qué tipo de animales o qué tipo de animales utilizaban los incas para trasladar lo que son productos? Caballos, burros. Casi, pero no, Caballos. en ese tiempo no habían los caballos. La llama, profe. La llama. Muy bien. La otra. Los bueyes. Los bueyes. Ya, podría ser, casi, Las pero no. alpacas, dicen. Las alpacas, excelente, muy bien. Recuerden que los animales de carga que ustedes mencionaron prácticamente fue una inserción de los españoles, ¿sí? Entonces aquí mayormente se trabajaba, en este caso, con las llamas o las alpacas en general, ¿no? Y aquí también podemos determinar que el máximo representante era el zapote, el líder prácticamente de todo este imperio en general. Recordemos también, ¿sí?, que prácticamente el imperio de los incas mantenían una religión muy fuerte por el dios Inti, y además de ello también el monarca tomaba todas las decisiones dentro del imperio, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos una imagen como lo representa, y aquí también observamos imágenes como prácticamente rendían cultos a sus dioses en general, ¿no? Otras características. ¿Me ayuda, por favor, el señor Stalin Salazar? Buenos días, dicen. Buenos días. Características. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por externas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Posee un ejército grande y fuerte con armas estratégicas y tecnologías avanzadas para la época. Tenía una amplia actividad artística, practicando la arquitectura, la escultura, la cerámica, la pintura, la orfebrería, la platería, la textilería, música, danza y literatura. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, 10, excelente. Regáleme un segundito, por favor. Aquí está Salazar. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que mantenían pues lo que son rutas, ¿sí?, a lo largo y ancho del imperio, pero prácticamente eran rutas sumamente extensas, ¿no? Y la forma de comunicación, cuando se designaban nuevas leyes o cuando el Zapa Inca daba alguna normativa, prácticamente pues llegar a estos territorios se hacía un poco complicado, ¿no? Pero sin embargo lograron tener a unos representantes para llevar todos estos comunicados, y eran conocidos como los chasquis, ¿no? Que prácticamente eran personajes que corrían pues kilómetros y kilómetros con la finalidad de llevar la información. Entonces, por ejemplo, se establece que los chasquis prácticamente corrían entre 3, 4, e inclusive algunos historiadores mencionan de que superaban los 10 kilómetros, en este caso, llevando su información. Entonces, miren, llevar una información hoy en día, nosotros a 1 kilómetro, digamos, de distancia, ¿cuánto nos demoramos? Más o menos. Un día. ¿Será corriendo 1 kilómetro? ¿Cuánto nos demoramos en 1 kilómetro corriendo en la actualidad? Unos 5 minutos. Unos 5 a 10 minutos, ¿no? 1 kilómetro, ¿será? No, yo creo que unos Yo me 30. demoraría unas 2 horas, Ponle 2 minutos, Una hora. licenciado.
unos 10. Excelente, muy bien. Yo creo que eso Ustedes saben, 5 dependería minutos. también del estado físico. del estado físico de las personas, ¿no? Puede variar entre una hora en adelante, dependiendo pues de nuestra condición física, ¿no? Pero miren, por ejemplo acá, si nosotros corremos 1 kilómetro, pues en las condiciones físicas que nos encontramos, mayormente podemos llegar rápido o nos podemos demorar un poco más, ¿no? Pero sin embargo, aquí cabe respetar que los chasquis prácticamente corrían kilómetros, hacían relevos y llevaban pues la información para todo el imperio. Entonces gozaban de una condición física sumamente buena, ¿no? Aquí también podemos detallar que tenía un ejército sumamente grande, estrategias y tecnologías pues avanzadas para la época, ¿no? También podemos mencionar que tenían un gran desarrollo en actividades artísticas como la arquitectura, la escultura, la cerámica, la pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza y literatura. Es decir, mantenían pues un gran desarrollo por estas ciencias, por estas disciplinas, ¿no? Miren, aquí tenemos pues algunas imágenes cómo representaban pues al Zapa Inca en general, ¿no? Ahora vamos a la organización social. ¿Me ayuda, por favor? Ya me regalan un segundito. El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Criollo, por favor? Buenos días, Listen. Organización Buenos días. social y política. Organización social. La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. Familia real. El nivel más alto lo ocupaba la familia real, con su soberano o rey, llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales, mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se construía de sus esposas e hijos. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, ¿sí? Aquí también podemos determinar, ¿no? Un crecimiento sumamente muy grande dentro de su organización social, ¿sí? Prácticamente podemos establecer de que la élite de los incas estaba ocupada por el Zapa Inca y la familia real de él, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente podemos establecer de que aquí también elegían al representante inca conocido como el Auqui en general, ¿no? Y después tenemos pues a la nobleza de los incas y a la población en general. ¿Ok? Aquí también podemos hablar de la nobleza en donde estaban prácticamente funcionarios del Estado, sacerdotes, familias privilegiadas de la cultura. Curacas, que prácticamente eran nobles que correspondían a autoridades, administración de los estados locales, hacían de jueces y consejeros, administraban bienes, ceremonias y rituales. El pueblo, en este nivel se agrupaban artesanos, mercaderes, pastores, pescadores y sirvientes de los incas en general, ¿no? Y finalmente, pues, los esclavos que prácticamente trabajaban para el Estado inca. Sí, entonces, miren, prácticamente gozaban de una organización social sumamente determinada, ¿no? En donde prácticamente el líder máximo de todo el imperio era el Zapa Inca. Ahora, nos vamos a la organización política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor Luis Miguel Atuna, por favor, ¿estamos ahí? Señor Luis Miguel Atuna Caló. No, excelente, sin participación, no se olvidará de notificar. ¿Me ayuda, por favor, el señor Daniel Alejandro Patrón? ¿Estamos ahí?
Señor Daniel Alejandro Patrón. Sí, le dicen buenos días. Buenos días, por favor. Organización social y política. Organización política. El Inca, soberano de todo el imperio, era una figura autoritaria que cumplía una función divina para el pueblo y cuyo puesto era hereditario. La autoridad y toma de decisiones de la civilización se dividía de la siguiente manera. Inca, monarca supremo, el cual se consideraba un ser con poderes divinos y controlaba todas las decisiones del pueblo. Auqui, heredero del trono, elegido entre los hijos del Inca de acuerdo con diferentes pruebas personales que tenía que afrontar. Consejo Imperial, departamento que asesoraba y aconsejaba al monarca. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos detallar que la organización política obviamente destacaba al soberano inca, ¿no? Además de ello, prácticamente contaba con algunos representantes, como el caso de Lauki, el hijo, el heredero del trono, que prácticamente se elegía pues dentro de todos los hijos que tenía el Inca, con diferentes pruebas, ¿no? También tenemos lo que es el Consejo Imperial, el departamento que asesoraba y aconsejaba pues al monarca, ¿no? Y de ahí también vamos a conocer algunos departamentos, conocidos como el Hapuchi, gobernadores regionales que respondían al Inca, Tucuricuy, supervisores de los funcionarios del gobierno, y Curacas, jefes de las comunidades que correspondían al Inca, ¿no? El imperio estaba dividido en 4 distritos llamados, pues, suyos. Además de ellos, tenían, pues, provincias llamadas Huamanis, y donde prácticamente cada suyo tenía un representante. Entonces, miren, para controlar todos estos territorios, eventualmente los incas contaron con una división territorial y además de gobiernos en donde prácticamente permitían tener el control de los territorios y sobre todo pues determinar lo que es todos sus recursos para el Estado inca en general, ¿no? Y además de ello pues el representante, el Zapa Inca, él ordenaba, él en este caso predisponía de todos los recursos, preocupándose directamente por la población en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, podemos detallar que dentro de la religión prácticamente eran politeístas, ¿no? Adoraban a diferentes dioses. Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor Cristian Zurita, por favor. Sí, buenos días, dicen. Buenos días, por favor. Religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses, predominaban su creencia en el dios Sol, llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Yapa. El dios máximo o creador se llamaba Viracocha. A su vez, veneraban muchos elementos naturales, montañas o ríos, y creían en la existencia de 3 mundos, el superior, el medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote, llamado Huillac Uma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, entonces, prácticamente la religión de los incas, obviamente, pues, era politeísta, ¿no? Que adoraban, pues, a diferentes dioses, especialmente de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? El dios, en este caso, llamado Sol, sí, era conocido con el nombre de Inti en general, ¿no? A su vez, de otros dioses sumamente importantes, como la diosa de la tierra, Pachamama, o el dios del rayo, Iliapa en general, ¿no? Aquí también podemos establecer de que los incas veían dioses
a representaciones de la naturaleza, en este caso como montañas, ríos, la lluvia, ¿sí? En donde prácticamente los consideraban como seres supremos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que ellos creían en tres mundos importantes, el superior, el medio y el inferior, ¿no? Y dentro de su representación religiosa tenemos al sumo sacerdote conocido como Willac Kuma, que prácticamente era el encargado de estos ritos, ¿sí? De estas ofrendas que prácticamente realizaban a sus dioses en general. Ahora, vamos a detallar los dioses más importantes que tenían pues los incas, ¿no? ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Samantha Vilanés? ¿Estamos ahí? Señorita Samantha Vilanés, por favor. Buenos días. Religión, dioses incas. Los principales dioses de la cultura inca eran los siguientes: nombre y función. Viracocha, dios creador y supremo. Inti, dios del sol. Pachamama, diosa de la naturaleza y madre tierra. Mama Quilla, diosa de la luna. Mama Sara, diosa del maíz y del alimento. Mama Cocha, diosa de la feminidad. Illapa, dios del rayo y la batalla. Coyur, diosa de las estrellas. Supay, dios de la muerte. Huasicama Yuk, dios del hogar. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la religión, sí, prácticamente tenemos algunos dioses importantes, ¿no? Inti, cuando escuchamos nosotros Inti Raimi, ¿qué significa eso? Dios del sol. Inti Raimi, ¿qué será? ¿Qué significa eso? Fiestas del Rey Sol. Excelente, muy bien, fiestas del sol. Pachamama, de la madre tierra, Mamaquilla, de la luna, sí, Mama Sara, diosa del maíz y del alimento, ¿sí? Aquí también falta otro dios. Ah, no, bueno, aquí tenemos, ¿no? El dios Viracocha, el dios creador y supremo. Entonces, miren, para todos estos dioses prácticamente la cultura de los incas realizaba lo que son ofrendas, ¿no? Y obviamente, pues, hasta el día de hoy podemos observar que la mayoría de la población indígena todavía, pues, sigue realizando estas fiestas a estos dioses importantes, ¿no? Ahora, economía de los incas. Me ayuda, por favor, el señor Néstor David. Hasta ahí, Paz. ¿Estamos ahí? Néstor David. Ya, sin participación. Excelente. Sí, sí, estamos ahí, señor Néstor. Por favor. Economía de los incas. La economía de los incas se basaba en la agricultura, principalmente de productos como la papa, el maíz, productos, papatos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, chaetes, tabaco, coca y frijoles. Asimismo desarrollaron la ganadería de cultivos sudamericanos tales como la llama y la alpaca. El estado de quien dirigía la economía, este era el dueño de las tierras y la repartía para el trabajo según el número de personas en cada comunidad. Y a su vez el Estado inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenían muy controlados a todos los aspectos democráticos y de crecimiento a poblado. Poblacional. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de la economía podemos detallar algunos productos, ¿no? Papas, maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cacahuates, tabaco, coca, frijoles. Bien, de estos productos, ¿hemos probado alguna vez la sopa de quinoa?
Sí, dicen. Sí. Excelente, muy bien. ¿La sopita de zapallo? Sí. También. También sí. Muy bien, excelente. ¿La yuquita, el algodón? La yuca comemos, el También, algodón se Prof. utiliza para ropa y lo que es Ya, muy bien, para la excelente. medicina. La medicina. Miren, por ejemplo acá, la mayoría de esos productos nosotros pues los hemos consumido alguna vez, ¿no? Y son sumamente nutritivos. Y además de ello, también contienen lo que es grandes similitudes, en este caso, ¿sí? Con culturas de América Central, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿se acuerdan en la cultura de los aztecas, de los mayas, qué productos consumían ellos? Consumían maíz, frijoles, Excelentes, algunos. un montón de productos más. Entonces, miren, todos estos productos pues cultivaban y obviamente una vez que tenían, la distribuían pues con toda la población en general, ¿no? Aquí tenemos que la llama y la alpaca prácticamente eran los animales que eran utilizados para la carga y que obviamente pues eran sumamente importantes, ¿no? Y además de ello, el Estado Inca como tal prácticamente tenía un control sumamente fuerte en la población en general, en donde prácticamente todos tenían que pagar impuestos, ¿no? Miren, en estas imágenes podemos observar cómo los incas trabajaban dentro de sus tierras en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, la aportación de los incas hasta el día de hoy queda plasmada por sus formas de organización, por las formas religiosas tradicionales que tenemos hasta el día de hoy, y además de ello, pues, por su avance en la arquitectura en general, ¿no? Como ustedes saben, toda esta gran cultura pues, se terminó con la llegada de Francisco Pizarro y eventualmente, pues, ¿no? Pero al día de hoy, 500 años después del dominio, del abuso, de la explotación de los españoles, prácticamente se mantienen dentro de la población indígena, ¿no? Que como ustedes saben, hasta el día de hoy la población indígena es un grupo sumamente importante en nuestra sociedad que día a día pues nos sigue enseñando sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Y por ende pues nosotros tenemos que cuidar, tenemos que preservar y tenemos que respetar a estas culturas andinas, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, Muy entendido, licenciado. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, por favor, no se olvidarán de revisar los videos y de aquí nos vemos la siguiente semana. De mi parte, chicos, un excelente día. Dios me los bendiga. Licenciado, Sí. buenos días. Disculpe para ver Hasta si me luego, toma gracias. la asistencia César Paz. Si me conecté. ¿Cómo están? En este caso tenemos que, no se olvide, la magíster Mónica Mosquera nos va a acompañar en el tema de las asistencias. Si recientemente ingresamos a clases, por favor, notificar en los grupos de WhatsApp o a su vez en el Teams. 2 nombres, 2 apellidas, para que nuestra magíster nos ayude. ¿Sí? Por favor. Muy bien, gracias. Excelente. Bien, chicos, excelente día. Cuídense mucho.